gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de S21 Podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante controversial nuevamente. Estamos como en una serie de temas controversiales, pero de mucho interés dentro del ámbito médico y sobre todo personalmente pudiera decirse que también es bastante alarmante y muy interesante poder tocar este tema. ¿Y quién mejor que hablar acerca de esto que un especialista y alguien experto en dicho tema? Y por lo tanto tenemos acá con nosotros al doctor Josué Hernández. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, y Carlos. por estar acá conmigo, sobre todo porque es un tema que no muchos especialistas están dispuestos a exponer ante la gente, a la audiencia, de una manera tan libre y de una manera tan franca y transparente, hablando siempre desde un lenguaje que pueda ser entendible para toda la población, no solo para nosotros en el ramo médico. Muchas gracias por estar acá. Claro, No sé gracias, si puedes igual, presentarte. Sí, buenas noches. Mi nombre es Josué Hernández, soy ginecólogo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero que entremos en materia con respecto a conceptos. ¿Por qué conceptos? Porque quiero que la audiencia sepa en relación a que vamos a hablar, no para dar consejos acerca de este tema, sino para comunicar y para exponer cómo está nuestra situación como país, cómo está nuestra situación dentro de nuestra rama médica y que vean lo alarmante que puede llegar a ser este tema y que se ha escondido durante mucho tiempo y durante muchos años. Para comenzar, ¿qué es el aborto? Josué, aborto. Acláranos. Sí, el aborto se considera la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas, según algunos textos, otros antes de las 21. Hay uno por ahí que llega a las 24. O por consenso, pues que pese menos de 500 gramos el producto. Ok. Aquí se puede formular un poquito de discrepancia en el aspecto de que si paso de las 21 semanas sigue siendo aborto, aunque sea inducido o médicamente indicado. Como te dije, hay mucha discrepancia y solo un libro por ahí tiene como 24 semanas, porque de hecho pérdida del embarazo a las 24 semanas, algunos lo consideran extremadamente prematuro o prematuro extremo. Ok. Pero dentro de esta... Podríamos poner un promedio de 22 semanas, si crees. Sí, pues. Ok, perfecto. Esto es dentro del aspecto de cuando no hay intervención o aún habiendo intervención, se cataloga hasta esta edad gestacional. No, un aborto sin intervención, por ejemplo, un espontáneo a las 21 semanas, que es lo que al menos yo me apego a las 21 semanas, se considera un aborto. Ok. Y supongo y entiendo que cuando es inducido, los pacientes no llegan a tantas semanas de gestación, ¿no? Siempre llegan con semanas de anticipación. Regularmente sí llegan mucho antes, sí. 6 semanas, 10. Raro el después de las 12 porque hace rato sabe que está embarazada y ya anda dando vueltas. Entiendo. Bueno, sí. Pues todos sabemos que acá en Guatemala, que somos un país del tercer mundo, no es una instancia legal el aborto. Ajá. Sin embargo, eso no significa que no sea practicado, ¿verdad? Entonces, hay un poco de discrepancia en los países de primer mundo, sobre todo yo he leído mucha literatura del primer mundo donde hablan acerca de la legalización de esta práctica como tal. Pero había algo que a mí me llamaba mucho la atención y que era con respecto a que había un poco de discrepancia al momento de decidir en qué momento sí se podía tomar opción a hacer un aborto de manera legal, o sea, intervenir de manera legal el embarazo,
o no intervenirlo, y era en cuestión de cuándo comenzaba la vida como tal. Actualmente, pues hay mucha literatura con respecto a cuándo comienza la vida y creo que ya no hay ningún tipo de duda al respecto, pero bajo tu opinión, ¿cómo puedes definir esta situación? Sería en el momento que es fecundado Exactamente. el Lo mismo pienso. óvulo con el esperma, pero específicamente en el momento en que se traslocan los cromosomas, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde empieza todo la vida según varios textos y exactamente. Dentro del ámbito científico sabemos que no hay discrepancia de esto, no hay ninguna duda al respecto, y es que cuando hay una formación de un genoma totalmente distinto al de la madre, pues ahí comienza una vida total y completamente diferente. Genética distinta, todo, celularidad totalmente distinta y totalmente ajena a la madre. Entonces, sabemos que desde la fecundación, desde ahí comienza la vida, ¿no? Ok. Entonces, bajo estas características, ¿puede existir el aborto terapéutico? ¿Podemos hablar ante una situación que le podemos llamar aborto terapéutico? ¿Sí o no? No, regularmente, como estábamos hablando, que llegan a ver lo de su embarazo, regularmente no son planeados, y si se dio en este momento de que podemos decir se vino, regularmente se vienen espontáneamente, casi algunos estudios 30%, 80%, dependiendo el tipo de estudio, cuando son controlados con HCG, etcétera. Sí se ha encontrado que, o sea, viene con menstruación, pero se le hace el HCG y averiguan, estaba embarazada, no sabía, pero entonces ya se va haciendo el conteo. Sí, pues. Y se ha encontrado muchas que estuvieron embarazadas y no... Ni siquiera se dieron cuenta. Nunca, muchos abortos espontáneos sin nadie darse cuenta, ¿verdad? Pero puede existir la situación en la que una paciente que no era apta para quedar embarazada, y hablo por múltiples instancias propiamente de la madre, te hablo patologías cardíacas, alguna patología metabólica en específico o algo por el estilo, que evite o que se recomiende que la persona no se embarace. Sí, en recomendaciones para que una mujer Exacto, no se embarace. Exactamente, a eso quería llegar. ¿Existe el aborto terapéutico? Es decir, que la opción para rescatar o para salvaguardar la vida de la madre, sí. el aborto sea parte de la terapia. ¿Sí? Sí, porque puedes compensar la enfermedad ya existente, ¿verdad? ¿En qué casos? En casos de una enfermedad cardíaca, como bien sobre decías, todo, ¿verdad? Una vasculopatía, diabetes, aunque la diabetes es más solo si en verdad está muy descompensada, ¿verdad? O sea, aunque ahora son muy pocos los casos. Exactamente, porque actualmente con el manejo adecuado de la diabetes, ya, inclusive la diabetes gestacional y todo, es imposible decir que el aborto tiene que ser parte de la terapia. Pero sí, concuerdo con tu persona con respecto a las cardiopatías, sobre todo a este tipo de anomalías cardíacas. Y en los casos también de que se encuentran deformaciones neuronales, ¿verdad? Que no son compatibles con la vida. O sea, ¿para qué embarazarse todo el tiempo si de todos modos va a morir durante el parto o no va a vivir más de un día? O encefalias, ¿verdad? ¿Para qué? Te entiendo. O sea, ¿para qué llegar a la finalización del mismo? No tiene ningún sentido. Te entiendo completamente. Ok, entonces a eso sí le podríamos llamar aborto terapéutico. Un aborto terapéutico. Ok. Con respecto a esto, ¿por qué no es legal en Guatemala? ¿O cuál es tu opinión acerca de la legalización de esto aquí en Guatemala? En Guatemala... me estoy metiendo algo tal vez muy personal, pero... No. O sea, de hecho en Guatemala está esto... Hubieron como 96 años de que no importaba la causa, el aborto era ilegal.
siempre fue ilegal. Independientemente... Durante 96 años, independientemente de la causa, siempre fue ilegal. Y a partir de 1973, según el artículo... es el artículo 1773, decreto 147. Está regulados en el 343 y 147, que para que sea legal, primero hay que detectar una anomalía como las que estábamos hablando, ¿verdad? Y tienen que estar 2 ginecólogos de acuerdo con esta, bueno, el texto dice 2 médicos de acuerdo con que es mejor la finalidad del embarazo y además que la paciente esté de acuerdo con la finalización del mismo. Y entonces, para que sea legal... ¿Es la única instancia que te permite... Aquí en Guatemala, sí. Aquí en Guatemala, llegar a esta... Aquí en Guatemala es la única instancia que te permite llegar a que el aborto se practique legalmente, aunque no esté en proceso, ¿verdad? O sea, hacerlo, provocarlo. Es eso, salvaguardar la vida de la madre, y para salvaguardar la vida de la madre tienen que estar de acuerdo los 2 médicos y la madre también de acuerdo, ¿verdad? Obviamente diagnosticado el problema regularmente, si llegamos a esto, si estamos hablando antes de 20 semanas, regularmente cardiopatías como hablábamos, ya los problemas de neuronales 20 semanas en adelante, pero como ya se va viendo estas situaciones, gracias a Dios ahora por ultrasonido, entonces ya podemos detectarlos antes y recomendar antes un tratamiento, ¿verdad? Si se diagnostica correctamente el problema del embarazo, entonces sí vale la pena continuar con él, ¿verdad? Ok. Siempre poniendo como en primer lugar la vida materna, ¿no? Siempre poniendo en primer lugar la vida materna. Ok. Esto es muy importante y te lo digo porque he tenido la oportunidad de intervenir en muchos casos en los cuales me toca estabilizar la enfermedad dentro del contexto del embarazo. Te hablo de una paciente con una hipertensión fármaco-resistente, infartos agudos al miocardio, eventos cerebrovasculares, lo coloquialmente que la gente le llama derrames, o algún tipo de hemorragia durante el embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de estabilizar estas patologías se le deja bien claro a la madre de que uno va a pelear el 100% por intentar salvar las 2 vidas, lógicamente. Pero si nos toca elegir, como médicos, nos vamos a inclinar. Sí, regularmente cuando uno ya está pensando en que vamos a salvarlo de un aneurisma, un derrame hemorrágico, isquémico o algo así, es porque en realidad ya está diagnosticada. Entonces, sí, ya suele adelantarse uno, no necesariamente llegar a las 20 semanas para decirle, mire, se me va a descompensar, sino que de por sí, si es pensando primero en ella, el embarazo la va a descompensar regularmente, es raro que no se descompense. Entonces, sí. Y es una, te vas a reír un poco, pero fíjate que dentro de mi contexto, esta es opinión personal, porque ningún libro te va a decir esto, pero embarazo fisiológico como tal, lo veo muy distinto, porque el embarazo como tal te descompensa, aumenta tu volumen sanguíneo, aumenta probabilidades de múltiples enfermedades, desde diabetes, hipertensión gestacional. Si tenés arriba de los 32 años, ahora ya se está tomando 32 años, no tanto los 35, embarazo de alto riesgo, probabilidades de preeclampsia. O sea, el simple hecho de estar embarazada ya está aumenta su mortalidad, así literalmente. Entonces, hablar de esto como embarazo fisiológico, a mí, desde mí, esto es personal, como te repito, no lo vas a encontrar en ninguna literatura, pero siempre he pensado que el embarazo nunca puede ser fisiológico, es patológico, porque es algo que está... Por eso le dicen ya se compuso. Exacto. Es cierto, tenés toda la razón. Puede tomarse desde esa perspectiva, pero sí, efectivamente
lo veo desde esa situación. No, y sí, tienes razón. Pero sí, la mujer está diseñada para eso. Entonces, por supuesto. Sí, entiendo que y tiene por eso factores por eso protectores, y hay factores de factores, desarrollo que pueden compensan y compensarla. descompensan. Exactamente. Es Y una al final lucha entre compensación y al final descompensación. hay un balance, ¿verdad? Ujú, exactamente. Bueno, pues regresando al tema, el hecho de que no sea legal no significa que no suceda, ¿verdad? Entonces ahí nos metemos en el ámbito del aborto clandestino. ¿El aborto clandestino existe en Guatemala? Sí, definitivamente. Sí. Te lo comento porque encontré varios datos. Ajá. Acá y para mí son bastante alarmantes. Y dentro de esos datos nos inclinamos. Yo quiero poner en claro que no quiero dar mi opinión personal con respecto a si estoy a favor o en contra. No quiero meterme en ese lío. Uh-huh. Pero me inquieta el hecho de que cuánta mortalidad puede haber en torno a esta práctica y que más allá de eso encasillarlo dentro de la definición de es mi cuerpo y puedo elegir sobre mi cuerpo a lo que se puede exponer un paciente. Y te las quiero contar. Desde el 2006, y estas son estadísticas de la INE, estadísticas de varias instituciones como el Guttmacher Institute, que desde el 2006 identificó alrededor de 65,000 abortos al año solo aquí en Guatemala. Y esto dentro del contexto de lo que sí logró recopilar, porque hay muchos lugares clandestinos, y esto lo analizo yo nada más, que no van a estar tan conformes con decirles, no tengan pena, estas son las pacientes que vienen y nosotros les damos aborto. O sea, no hay una institución que predique y hable a voz abierta diciendo sí, nosotros somos una institución que hacemos abortos y que estamos dedicados a esto. No hay, no hay. No se puede. Por ese hecho. Entonces, me impresiona el hecho de que por cada 6 nacidos vivos hay un aborto, pero aquí no especifican si es inducido o no es inducido, pero dentro de todo esto agarran una estadística global en toda Guatemala de 200 a 500 abortos por cada 1,000 mujeres, pero de estos 200 a 500 se estima que 24 son los inducidos. Estamos hablando de estadística que tal vez, no tal vez, sino que realmente no es así, porque hay muchos lugares clandestinos. Y te lo digo porque, por ejemplo, no sé si esos son los que se encontraron, ¿verdad? Esos son los únicos que se encontraron. ¿Has visto en los muros en la ciudad capitalina? No me quiero meter ya a direcciones específicas y todo, pero en los muros hay letreros donde dice venéreas y tal número. Estos son instituciones o lugares donde realmente practican este tipo de situaciones. Con lenguaje coloquial. Es un lenguaje, exacto, es un lenguaje coloquial en el cual no se están exponiendo, pero es un secreto a voces de que estos lugares están dedicados específicamente para esto. Entonces, ¿ves lo preocupante de esta situación? ¿Ya? Sí, no, yo de eso no estaba enterado. Ahora, destinos al final. Metámonos a las complicaciones que pueda tener la madre dentro de una práctica como esta. Sí. Sí, regularmente por ser clandestinos, no es algo que se pueda tener a altas voces, ¿verdad? Entonces, regularmente si hay una mala higiene, mal equipamiento, más que todo el manejo del equipo que tiene que ser estéril, ¿verdad? Por los riesgos que esto implica. Sí, las complicaciones en un lugar de estos que definitivamente existen, pues asumo que también las estadísticas han de ser más altas que un nacional, ya sea espontáneo o terapéutico, porque un espontáneo igual se maneja como un terapéutico si es necesario hacerlo, ¿verdad? Independientemente de la causa. Independientemente de la causa, pero allá están las cuestiones estériles, el área es estéril, es una habitación adecuada para realizar la práctica. Esta ¿verdad? práctica. Hay algo que al momento de que abordas al paciente te llame la atención y digas, no, esto lo más probable es que es un aborto clandestino y esto es producto de eso. Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál?
A veces en la práctica se ha encontrado que está el producto y viene con una pastita o algo así. Oh. Ajá, entonces uno sabe que fue provocado, pero No puedes hacer nada. No, ya entiendo, estuvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiendo. se puede hacer? Nada Entiendo que más. no puedes hacer nada al respecto, pero Ujú. ok. Que es un poquito fuerte hablar de esta situación, ¿no? Dentro de este contexto. Sí, ¿qué te digo? O sea, al menos en mi práctica, pues nada más uno sabe que son provocados porque encuentra algo. A veces simplemente están y no está la pastilla y puede haber sido provocado y yo no darme cuenta. O sea, ¿qué te O digo? que vienen infectadas, no hablaron, no dijeron, O no que vienen buscaron un... infectadas y uno solo puede asumir por la historia clínica de, aquí me está tirando por otro lado, tal vez hizo algo más y se nota a veces en sus ademanes que está mintiendo o algo, ¿verdad? Entonces uno se lo puede asumir, ¿verdad? Sí hace falta mucha educación al respecto. Ok. Para que Ahora, eso no... entrando de lleno a las complicaciones, más allá de esas, ¿hay complicaciones que puedan atentar contra la vida de la madre dentro de esta práctica clandestina? Sí, 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 las hemorragias, eh, más que todo se dan por la perforación al útero, causadas por se usa una cánula. ¿Cuál es el procedimiento clandestino o el más común? Lo más común es un aspirado manual endouterino o médico. El aspirado es como mecánico, por decirlo así, o el procedimiento quirúrgico, por decirlo así, y el otro es con medicamentos. Ok. Y el mayor problema está la utilización de los instrumentos que pueden estar infectados o dañar el útero de una u otra manera. Esto puede afectar a la fertilidad de la paciente en un futuro, infecciones que atentan contra su vida, las hemorragias que atentan contra su vida, básicamente. Básicamente. Y no siempre, dentro de estos abortos clandestinos, no siempre el profesional que lo realiza, o al menos la persona que lo realiza, no siempre es profesional. No, sí, yo sabe que no son profesionales la mayoría. O a veces lo Exactamente. hacen con tecitos en casa o cosas que provocan. Ahí no hay tanto riesgo porque es casi que se provoca un espontáneo, pero hay formas de hacerlo, según me he enterado, ¿verdad? Para hacerlo o que parezca espontáneo. O que parezca espontáneo, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, pero ahí nos meteríamos en otro tipo de situación. Ahora, eh, a pesar de que lo clandestino no podemos como detenerlo del todo, pues no. El hablar, es más, este podcast probablemente no evite que esto siga pasando, a pesar de la educación que podemos dar ahorita, porque tal vez no tenemos como un alcance en el cual toda la gente se entere de que hay más riesgo en ocasiones, hay más riesgo de realizarlo que de no realizarlo, pero ¿qué consejo se le puede dar a una paciente que lamentablemente tomó la decisión de hacerlo de manera clandestina? ¿Qué le puedes decir a una paciente como esta? Uf, ¿qué podría decirle? Es que a veces están planificando, no es ni su intención y bien sabemos que hasta los métodos o se rompe el preservativo o el método tomado falló o el inyectado falló. Pero te No hablo, siempre es su intención no, entiendo, y creo que tal vez, buscan su lado, exactamente, pero ¿verdad? hablo acerca de que empiece con complicaciones por haberlo hecho clandestino. Ah, ¿Me entendés? Hablo de ah, que frecuentemente la primer complicación es dolor pélvico, ¿no? ujú, Dolor ujú. pélvico o una hemorragia que no cesa o eh, no sé, cualquier tipo de complicación. Eh, sí, un consejo con respecto a si es de las personas que estaba planificando, pues obviamente no es que fue un descuido, ¿verdad? Sino que pues tampoco, o sea, estaba también metida en el marco de tenerlos sus cuidados y sin querer quedó embarazada. Pues solo en un próximo caso, ¿verdad? Para que acudan inmediatamente al hospital y ahí se mira cómo se resuelve el problema, ya sea si se dio, si se le vino espontáneamente, se le dio una hemorragia, mire.
O si tiene restos o algo por el estilo, Tiene ¿no? restos o algo. Frecuentemente eso es muy, eso se ve mucho, ¿no? O sea, es muy frecuente que se vea esa situación, esa es la palabra. Ajá. Es muy frecuente que se vea presencia de restos, ya sea placentarios o propiamente del Perfecto. producto, ¿no? Sí, del siempre, producto. casi siempre es un incompleto, entonces hay que hacer el procedimiento para... Y ahora, gracias a los ultrasonidos, pues no el 100% los dice uno, fue un aborto, hay que hacer el procedimiento, sino que, bueno, fue un completo, no hay nada dentro. Y listo. Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que aquí ya entramos en el ámbito de, me van a descubrir, o van a saber por qué lo hice, Sí. o van a saber qué fue lo que yo hice, van a saber que yo estoy aquí, que estoy allá. Y esto solo pone en un mayor riesgo a la madre que no, pues, que no es tan necesario ponerse en tanto riesgo, ¿no? Ajá, sí, es una complicación social, ¿verdad? Es un problema, ¿qué te digo? Difícil porque si no estaba deseando quedar embarazada, estaba planificando, ¿qué le puedo decir, verdad? O sea, ahora si tuvo quedó y buscó, ¿qué te puedo decir? Es que sí es difícil. Es bien complicado, ¿no? Educación, sí, es que... Es bien complicado. Porque no le puedo decir asistía conmigo porque yo no puedo hacer legal algo, o sea, solo porque ya no lo desea y porque estaba planificando, pues, o sea, sí es controvertido. Entonces ellas también se topan con eso, ¿verdad? En el hospital no me van a dejar abortar. ¿O? Perfecto, no, y perfecto porque justamente quería llevar la conversación hasta el punto en el cual, ¿qué estamos haciendo como país, no? ¿Qué estamos haciendo como instituciones de salud? Uh-huh. Bajo tu criterio, ¿qué nos falta como país? ¿Qué nos falta como salud pública nacional? Sí, definitivamente educación. Apoyo al Ministerio de Salud, ¿verdad? A las más... A las regiones más vulnerables, ¿no? las regiones más vulnerables, más aisladas. Y además de que son pocos, pues están poco, ¿qué te digo? No hay medicamentos, no hay medios para hacer las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, básicamente, ¿qué te digo? Educación, economía. Creo que estamos dejando de lado situaciones bastante importantes como estas por solventar otras que tienen menos complejidad. Acá, desde mi perspectiva, es multidisciplinaria. Hablamos de que... Me voy a mojar un poquito los pies ahorita con lo que te voy a decir, pero lo voy a decir. A ver, no importa, lo que pongan en las redes me vale, pero lo voy a decir. ¿Por qué motivo? Porque dentro de la primer controversia, o creo que la mayor controversia dentro de este aspecto de legalizar o no legalizar el aborto, es bajo situaciones específicas como por ejemplo la violación. Entonces, un embarazo bajo este contexto es un poco difícil de tratar, ya que vamos a llegar al punto de decir, bueno, vamos a condenar a la paciente a llevar un embarazo que no desea, que jamás deseó, que ni siquiera buscó, solo por el hecho de que es ilegal. De que es ilegal. Sí, no, yo tampoco siento, yo pienso igual que vos, pero sí, es algo... es bien controversial. Sí, pero de hecho en México, ya antes era por estados, ahorita en el 2023 legalizaron eso completamente, pero hasta las 12 semanas. Es prohibido completamente aquí en todo Centroamérica, Haití. Hay países en el sur que todavía en el sur... Argentina creo que Milei no... Ahí sí es legal. O sea, legal? Que está prohibido, bueno, no sé. Creo que solo... ¿Cómo se llama? Bueno, pero hay que sí, con las nuevas políticas, aunque ahorita con Milei creo Colombia que están lo tiene intentando prohibido contrarrestar esa situación. Hasta las 24, o sea, lo tiene establecido que se puede hasta las 24 semanas, de ahí en adelante ya no. Pero es que
pero al menos te da un margen para pensar si fue violación, etcétera, y bueno, tenés oportunidad de tomar estas decisiones que estás hablando. Cambio Bueno, aquí. sí, pero dentro de este contexto te digo que tal vez me mojo un poco los pies con respecto a dar mi opinión personal. No quiero venir y decir estoy a favor o estoy en contra, sino que quiero ponerlo dentro de un contexto médico, científico, ¿sí? Y el hecho de que una paciente pase por un procedimiento como este no le quita el trauma de la actividad que pasó, No, pues. o lo que la llevó a estar embarazada. No le quita el trauma. Totalmente. Entonces estamos poniendo el foco sobre algo o sobre alguien, porque aquí ya me atrevería a decir que es una nueva vida, sobre alguien que no tiene culpa alguna y lo estamos desenfocando de la persona que realmente debería pagar los platos rotos. Y te lo pongo desde esta perspectiva. Esto es personal, nuevamente lo repito. El hecho de legalizar el aborto en Guatemala, ¿crees que eliminaría este delito? ¿O se seguiría cometiendo este delito a pesar de la legalización del aborto? No, sí. Por supuesto. Entonces creo que no estamos Poniendo cómo se le castiga a esta persona, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy los recursos donde tienen exacto, que estar. ¿Dónde están los recursos? ¿Hacia dónde están guiando los recursos? Lógicamente no lo podemos dejar de lado porque sigue existiendo y está de manera clandestina y las estadísticas dicen que nuestras pacientes están muriendo. Hay muertes por embarazo clandestino, complicaciones que al final del día le cuesta recurso al Ministerio de Salud Pública. Porque tal vez la compensación es la que te llega a la emergencia a vos. La descompensación de esta paciente es la que llega a la emergencia para que vos la compenses. Ajá. Y esto le genera costo al Ministerio de Salud Pública. Ajá. No sé si me agarras la idea. Bien. Entonces, creo que los recursos donde deben de estar. Sí, es en la prevención, ¿verdad? En la prevención. Pero no están allí. No están ahí, definitivamente. No. Y lamentablemente es una actividad que sí sucede en Guatemala. Es una situación clandestina que lamentablemente eleva nuestros índices de mortalidad. Y no podemos hacer mucho al respecto. Pero quiero dejar en claro que hay muchas complicaciones que la madre puede cursar al momento de realizar esta actividad. Ajá. ¿Verdad? Enfermedad inflamatoria pélvica. Muchas. Sí. Quiero llegar a la conclusión de que nos contestan una anécdota. Me gustaría escuchar un par de anécdotas. Yo tengo una que incluso está muy reciente. Ajá. Pero quiero escucharte. Una vez me llamó un amigo solo para que había embarazado a su novia. Yo no estoy de acuerdo con esta práctica bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, yo solo le dije que no podía, solo me dejó de hablar, ¿qué te puedo decir? Pero bueno. ¿Y con él? Solo fuiste a hablar con él. Solo fuiste a hablar. Es que no sé, o sea, siento que también cometo el delito si lo instruyo, pues, en el asunto, y cuando no debe estar. Te entiendo. Ajá. Pues fíjate que una anécdota que yo te quiero contar y que quiero contarle a la audiencia también es, tuvimos la oportunidad como equipo médico de tener a una paciente que tenía un tumor cerebral de alto grado. Era un astrocitoma. Lamentablemente pues ya era demasiado grande, ya tenía un pronóstico bastante desgarrador, realmente. Paciente de 25 años, 24 años. Y con su pareja cometieron la situación de que ella quedó embarazada, a pesar de tener esta patología. No me preguntes excusas, porque ella ya sabía que no podía quedar embarazada, porque esto iba a propiciar el empeoramiento de su estado clínico, aumento del volumen, aumento de la presión intracraniana por ende,
riesgo de que... Más coágulos. Olvídate, un sinfín de complicaciones. Pero aún así, ella quedó embarazada. Esto complicó la situación porque lamentablemente ella vino y comenzó a deteriorar. Neurológicamente comenzó a deteriorar. Y ahí fue cuando consultaron con nosotros. 17 semanas y media de gestación. Y la paciente ya se había complicado. Ella ya tenía el antecedente de haber sido intervenida quirúrgicamente para que le quitaran cierta porción de la masa. Había recibido radioterapias. O sea, ya había tenido un abordaje terapéutico por la masa. Pero aún así, sí, pues. quedó embarazada. Sí, otra contraindicación. Exacto. Cuando llegó con nosotros, la paciente ya tenía alteración del estado cognitivo, conductual. Deterioró el neurológico a tal punto de que tuvimos que tomar la decisión entre intervenirla para disminuir la presión intracraniana o finalizar el embarazo. Nos optamos por el mal pronóstico que tenía la paciente, optamos por el hecho de disminuir la presión intracraniana e intentar salvaguardar la vida del feto, en este caso. Y le pusimos una válvula de derivación. Bueno, digo le pusimos porque yo era dentro, o sea, yo estaba incluido dentro del equipo multidisciplinario. No soy neurocirujano, pero estaba dentro del equipo multidisciplinario. Los neurocirujanos le pusieron una válvula de derivación ventrículo peritoneal. Esto no solventó la situación. La paciente siguió aumentando la presión intracraniana. Se llegó a la conclusión de que se le tenía que hacer craneectomía, que es quitar una porción del cráneo para aliviar la presión dentro del cráneo, porque el cráneo es una bóveda. Y mientras más líquido, más crece la masa y más tejido cerebral, más presión adentro, porque el cráneo no se estira. Entonces tuvieron que quitar una porción del cráneo para liberar la presión intracraniana. Y básicamente te estoy hablando que la paciente ha pasado ventilada todo este tiempo. Solo incubadora, como que fuera incubadora. Realmente estamos manejando a esta paciente como una incubadora, en donde queremos llegar a que el feto o a que el embarazo sea viable. ¿Cuántas semanas tiene ahorita? 21 semanas. Bueno, ella está en una sala de cuidado crítico. Como médico, ¿sabes el costo que tiene tener una paciente bajo estas condiciones en una sala de cuidado crítico? No estoy diciendo que no lo merezca, solo te estoy diciendo que hasta dónde... Aquí se trata de algo que pudo haber sido un procedimiento legal y aún así ustedes salvaguardaron. Ajá. Bueno, en este caso me dijiste que tenía un mal pronóstico. La paciente tenía un mal pronóstico de por sí. Entonces optaron por el bebé. Claro, pero ¿por qué llegar hasta esta situación? ¿No? Pero aún así se luchó y se está peleando por esta situación. Pero te estoy hablando de que estamos llegando a un punto en donde tenemos básicamente el cuerpo de una persona como incubadora para que la vida que se está desarrollando dentro de ella pueda subsistir a petición de los familiares, sobre todo el esposo. Tal vez ella ya había hablado antes con ellos. No me puedo meter ante esa opinión pública y ante esa opinión personal, pero te digo, es una anécdota bastante alarmante y bastante impactante, pero sucede. Entonces... No, son... sí, unas decisiones que a veces... bastante difícil, ¿no? Muy difíciles, sí. Exactamente. Más ellos a nivel familiar, lo que tuvieron que hacer, ¿verdad? O sea, básicamente esta paciente estaba dependiente del ventilador y que ella vaya a responder difícilmente. Sí. Difícilmente. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Eso es otra cosa. Pero, pues... mientras se pueda mantener de incubadora, exactamente. Pues tal vez salvan al bebé, ojalá. La intención es salvar a la mamá también, o al menos prolongarle la vida lo más que se pueda. Estamos ante una situación en donde la decisión de evitar luchar por la vida de una persona no es legal tampoco en Guatemala. O sea, yo no puedo venir y decir, no tiene un buen pronóstico, no voy a luchar por ella. Eso no es legal aquí en Guatemala. Sí, pues. ¿Sí? Ajá. O sea, nosotros estamos luchando por la vida de ambos, independientemente de su situación neurológica, de su situación
fisiológica y todas las complicaciones médicas que ella pueda tener, nosotros intentamos salvaguardar la vida. Felicito, qué decisión la que tomaron. Es una decisión difícil, pero lógicamente te digo, es un equipo multidisciplinario. Pero esa es mi anécdota y hasta el momento ahí estamos. Muy interesante. Primero esto salga bien con los dos, ¿verdad? Bueno. O sea, porque se han dado casos. Muchísimas gracias por tocar este tema un poquito tabú. Emblemático. Ajá, emblemático. Bueno, entonces, comentanos dónde te puede encontrar la gente. Sí, pueden encontrarme 24 horas. Horas hábiles, 8 a 4 de la tarde en el siglo XXI, emergencias y en clínica en el tercer nivel. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación, Carlos. No. Es un gusto y esperamos que no sea la última tampoco. Y a la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado el tema y estén atentos a sintonizarnos en los próximos episodios. Muchísimas gracias.